Bienvenidos a mi canal, yo soy Álvaro y aquí estamos abriendo e inaugurando este canal que se llama Yo Leo por Ti. El objetivo de este canal es incentivar la lectura en todos, niños, jóvenes y adultos, y básicamente yo voy a leer fragmentos de libros que puede ser que te llamen la atención o los hayas querido leer de una u otra forma. ¿Por qué? Porque tienen que ver con alguna película que te gustó o con alguna serie o hasta algún videojuego, pero no consigues el libro, o tal vez por un motivo u otro no te animas a leerlo. Entonces yo lo voy a hacer, y con el objetivo y esperando de que esto anime a que niños, jóvenes y adultos cojan ese libro que les gusta, que tanto les gusta, esa historia que tanto les gusta, y se decidan y la lean. Entonces, vamos a comenzar. Y voy a leer algo que es muy popular para comenzar, y que a mucha gente le gusta. ¿A quién no le gusta el terror? A mí me encanta el terror, y más que todo cuando lo leo. Y vamos a leer un autor muy conocido, muy popular, y una obra muy popular de él. Me refiero a Stephen King, y la obra que voy a leer es Eso. Eso es un libro de 1985, que en esa época el libro el libro tiene 1500 páginas. Y para una editorial sacar un libro de 1500 páginas es un riesgo, a menos que sea una apuesta segura. En este caso Stephen King sí lo era en ese tiempo, porque ya estaba encumbrado con muchas de sus obras habían sido convertidas en películas. Por ejemplo, Carrie de 1977, ¿no? Cuyo. Y llegamos aquí, bueno, hay muchas obras de Stephen King que han sido hechas películas o series, y llegamos a Eso. Eso es una obra en la que la narrativa es muy accesible, ¿no? Es muy accesible. Bueno, en ese tiempo. Ahora la narrativa creo que ha envejecido un poco. Entonces, cuando yo vaya leyendo, voy a hacer unas intervenciones para explicar cada uno de los aspectos, ¿verdad? Y que se pueda entender mejor qué es lo que estamos leyendo, ¿ya? Entonces, voy a comenzar. Voy a leer el capítulo número 1, se llama Después de la inundación, 1957. Capítulo 1. Después de la inundación, 1957. Y comienzo. Atención, nos vamos. El terror, que no terminaría por otros 28 años, si es que terminó alguna vez, comenzó hasta donde sé o puedo contar, con un barco de papel que flotaba a lo largo del arroyo de una calle anegada de lluvia. El barquito cabeció, se ladeó, volvió a enderezarse en medio de traicioneros remolinos y continuó su marcha por Wickham Street hasta el cruce de esta y Jackson. Primer intervención. El pueblo en que se desarrolla esta historia, donde está el barquito de papel y las calles, se llama Derry. Es un pueblo ficticio en el cual para mí es el protagonista de toda la obra, ¿no? Pero sigamos. El semáforo de la esquina estaba a oscuras, y también todas las casas en aquella tarde de otoño de 1957. Llovía sin cesar desde hacía una semana. 2 días atrás habían llegado los vientos. Desde entonces la mayor parte de Derry había quedado sin corriente eléctrica, y aún seguían así. Un chiquito de impermeable amarillo, con botas rojas, seguía alegremente el barco de papel. La lluvia no había cesado, pero al fin estaba amainando. Caía sobre la capucha amarilla del impermeable, y a oídos del niño sonaba como una lluvia sobre el tejado de un cobertizo. Era un sonido reconfortante, casi acogedor. El niño se llamaba George Denbrough. Tenía 6 años. William, su hermano, a quien los niños de la escuela primaria de Derry conocían como Bill el Tartaja. Aquí, segunda intervención. Bill era tartamudo. Es un personaje que cuando era niño, dentro de la historia, es tartamudo. Y por eso le dicen el Tartaja. ¿Ya? Eso para que quede claro. Seguimos.
En Derry lo conocían como Bill el Tartaja. Estaba en su casa recuperándose de una aguda gripe. En ese otoño de 1957, 8 meses antes de que comenzasen realmente los horrores y 28 años antes del desenlace final, Bill el Tartaja tenía 10 años. El barquito junto al cual corría George era obra de Bill. Lo había hecho sentado en su cama, con la espalda apoyada en un montón de almohadas, mientras la madre tocaba para Elisa en el piano de la sala y la lluvia batía monótonamente la ventana de su habitación. Para Elisa, tercera intervención, Para Elisa es una obra clásica de piano compuesta por el compositor, valga la redundancia, Beethoven. ¿No? Dejo el enlace en la descripción para que la escuchen mientras leen o mientras escuchan la lectura también. George se detuvo detrás de las barreras al borde de una profunda grieta abierta en la superficie alquitrán de Wych Street. La grieta escurría casi exactamente en diagonal. Terminaba al otro extremo de la calle, a unos 12 metros de donde él se encontraba, colina abajo hacia la derecha. Rió en voz alta. Mientras el agua desbordaba, llevaba su barco de papel hacia unas diminutas cataratas formadas por otra grieta en el pavimento. El agua había abierto un canal que corría paralelo a la grieta y el barco iba de un lado al otro de la calle arrastrado tan deprisa por la corriente que George tuvo que correr para seguirlo. El agua formaba láminas de lodo bajo sus botas. Sus hebillas sonaban con un jubiloso tintineo mientras George Denbrook corría hacia su extraña muerte. Y el sentimiento que le colmaba en ese momento era simplemente amor hacia su hermano. Amor y también cierta tristeza porque Bill no podía estar allí para ver aquello. Claro que él trataría de contárselo cuando volviese a casa, pero sabía que jamás conseguiría que Bill lo viese tal como éste si lo hubiera conseguido. Bill destacaba en lectura y redacción, pero aún a su edad, George tenía capacidad suficiente para comprender que no solo por eso obtenía Bill las mejores notas. Tampoco era el único motivo de que los maestros les gustaran tanto sus composiciones. La forma de contar era solo una parte del asunto. Bill sabía ver. Cuarta intervención. Cuando dice o escribe en la traducción King sabía ver, lo enfatiza con cursivas. Esto quiere decir que ese ver tenía otro significado más que el que simplemente captar las imágenes con los ojos. Es decir, que Bill, el hermano de George, ¿no?, que es uno de los protagonistas de la serie, tenía la capacidad de ver cosas en un contexto determinado, ¿no?, e interpretarlas más allá de la normalidad de niños, ¿no? Entonces seguimos. El barquito solo era una página arrancada de la sección de anuncios clasificados del News de Derry, pero George lo imaginaba como una torpedera en una película de guerra de las que él y Bill solían ver en el cine de Derry, en las matines de los sábados. Una película de guerra en la que John Wayne luchaba contra los japoneses. Quinta intervención. Para los que no saben quién es John Wayne fue un actor de western, de películas de vaqueros de Estados Unidos, en el cine norteamericano, de la época dorada, creo que de los 50, 40, no estoy muy seguro, ¿ya? La proa del barco levantaba las olas a cada lado mientras seguía su precipitado curso hacia la cuneta del arroyuelo que corría sobre la grieta abierta en el pavimento, creando un remolino bastante grande. George pensó que el barco se iría a pique. Escoró de modo alarmante, pero luego se enderezó, giró y navegó rápidamente hacia la intersección. George lanzó gritos de júbilo y corrió para alcanzarlo. Sobre su cabeza, una torva ráfaga de viento otoñal hizo silbar los árboles, casi completamente liberados de sus hojas a causa de la tormenta, que ese año había sido un segador implacable. Y allí estaba, persiguiendo su barco de papel por el lado izquierdo de Wych Street. Corría deprisa,
pero el agua le ganaba y el barquito estaba sacando ventaja. Oyó un rugido y vio como 50 metros más adelante, colina abajo, el agua de la cuneta se precipitaba en una boca de tormenta que aún continuaba abierta, es decir, donde estaba el payaso. Era un largo semicírculo abierto en el bordillo de la acera, y mientras George miraba, una rama desgarrada, con la corteza oscura y reluciente, se hundió en aquellas fauces. Pendió por un momento y luego se deslizó hacia el interior. Hacia allí se encaminaba su barco. ¡Mierda!, chilló horrorizado. Forzó el paso y, por un momento, pareció que iba a alcanzarlo, pero George se resbaló y cayó esparratado con un grito de dolor. Desde su nueva perspectiva, a la altura del pavimento, vio que el barco giraba en redondo 2 veces, atrapado en otro remolino, antes de desaparecer. ¡Mierda, mierda!, volvió a chillar, golpeando el pavimento con el puño. Eso también le dolió y se echó a llorar. ¡Qué manera tan estúpida de perder el barco! Se dirigió hacia la boca de tormenta y allí se dejó caer de rodillas para mirar el interior. El agua hacía un ruido hueco al caer en la oscuridad. Ese sonido le dio escalofríos, lo hacía pensar en... exclamó de pronto y retrocedió, por miedo supongo. Allí dentro habían unos ojos amarillos, ese tipo de ojos que él siempre imaginaba, sin verlos nunca, en la oscuridad del sótano. Es un animal, pensó. Eso es todo, un animal. A lo mejor un gato que quedó atrapado. Es lógico pensar que George se imagine que es un gato, porque ¿quién no ha visto un gato en la oscuridad? Cuando se refleja la luz en ellos, los ojos se les ven amarillos, ¿no? Y bueno, y esta es una de las escenas en la película que es muy, muy impactante. Pero sigamos con la lectura. De todos modos, estaba por echar a correr a causa del espanto que le produjeron aquellos ojos amarillos y brillantes. Sintió la áspera superficie del pavimento bajo los dedos y el agua fría que le corría alrededor. Se vio a sí mismo levantándose y retrocediendo, y fue entonces cuando una voz razonable y bastante simpática, le habló desde dentro de la boca de la tormenta. «Hola, George», le dijo la voz. George parpadeó y volvió a mirar, sorprendido supongo. Apenas daba crédito a lo que veía. Era algo sacado de un cuento o una película donde uno sabe que los animales hablan y bailan. Si hubiera tenido 10 años más, no habría creído lo que estaba viendo. Pero no tenía 16 años, tenía 6. Otra intervención. La imaginación de los niños a esa edad es muy grande. Y he sabido que no es necesario tener algún tipo de enfermedad mental como psicosis o esquizofrenia para alucinar, para tener alucinaciones visuales, es decir, ver cosas que no están allí, ¿no? Seguimos con la lectura. En la boca de la tormenta había un payaso. La luz era suficiente para que George Denbrough estuviese seguro de lo que veía. Era un payaso, como en el circo o en la tele. Parecía una mezcla de Bozo y Clarabel, el que hablaba haciendo sonar su bocina en Howdy Doody los sábados por la mañana. Buffalo Bob era el único que entendía a Clarabel, y eso siempre hacía reír a George. Otra intervención. Los payasos, los personajes en los que habla aquí o que menciona Stephen King en la narrativa son figuras de entretenimiento de los niños de esa época. Entonces él lo relaciona. Es como, por ejemplo, aquí en nuestra... Bueno, para los que se acuerdan de Tico Tico, una personalidad así, un payaso que salía en la televisión y entretenía a los niños en un programa infantil. Pero bueno, sigamos, ¿no? Nos quedamos en que Buffalo Bob era el único que entendía a Clarabel, y eso siempre hacía reír a George. La cara del payaso metido en la boca de la tormenta era blanca. Tenía cómicos mechones de pelo rojo a cada lado de la calva y una gran sonrisa de payaso pintada alrededor de la boca. Si George hubiera vivido años después, habría pensado en Ronald McDonald antes que Bozo o Clarabel.
Otra intervención. Ronald McDonald es más identificable para la generación de ahora. Entonces piensen en Ronald McDonald cuando piensen en la descripción que da Stephen King aquí del payaso, o sea, de que después ya lo conocemos como Pennywise. Es muy diferente a la que muestran en las películas, ¿no? El payaso sostenía en una mano un manojo de globos de colores, como tentadora fruta madura. En la otra, el barquito de papel de George. ¿Quieres tu barquito de papel, Georgie? El payaso sonreía. George también sonrió, sin poder evitarlo. Sí, lo quiero, dijo Georgie. El payaso se echó a reír. Así me gusta. ¿Un globo? ¿Quieres un globo? Bueno, sí, por supuesto. Georgie alargó la mano, pero de inmediato la retiró. No debo coger nada que me ofrezca un desconocido. Lo dice mi papá, le contestó Georgie al payaso. Y tu papá tiene mucha razón, replicó el payaso sonriendo. George se preguntó cómo podía haber creído que sus ojos eran amarillos si eran de un azul brillante como los de su mamá y de Bill. Muchísima razón, ya lo creo. Por lo tanto, voy a presentarme, George. Yo soy el señor Bob Gray, también conocido como Pennywise el payaso. Pennywise, te presento a George Denbrough. George, te presento a Pennywise. Ahora ya nos conocemos. Ya no soy un desconocido, y tú tampoco, ¿correcto? George soltó una risita. Correcto. Volvió a estirar la mano y a retirarla. ¿Cómo te has metido ahí dentro?, le preguntó George al payaso. La tormenta me trajo volando, dijo Pennywise el payaso. Se llevó todo el circo. ¿No sientes olor a circo, George? George se inclinó hacia adelante. De pronto olía a cacahuates tostados y vinagre blanco, del que se pone en las patatas fritas, y olía a algodón de azúcar y a buñuelos, y también a estiércol de animales salvajes. Olía el aroma regocijante del aserrín, y sin embargo, bajo todo eso olía a inundación, a hojas deshechas y a oscuras sombras en bocas de tormenta. Era un olor húmedo y pútrido, el olor del sótano. Aquí otra intervención. Una de las partes que está en el libro que relata es acerca de un sótano al cual tuvo que bajar George, ¿no?, a ponerle parafina, para ponerle parafina al barquito de papel, porque la parafina es como impermeabiliza, es un líquido que impermeabiliza el papel para que pueda flotar en la lluvia y jugar con el barco. Entonces en ese sótano no olía a humedad, y George, cuando se topa con Pennywise y está allí en ese encuentro tan lamentable y terrorífico, le huele a humedad y le recuerda el sótano. Sigamos. Era un olor húmedo y pútrido, el olor del sótano, pero los otros olores eran más fuertes. Sí, lo huelo, dijo George. ¿Quieres tu barquito, George? Te lo pregunto otra vez, porque no pareces desearlo mucho. Y se lo enseñó, sonriendo. Llevaba un traje de seda abolsado con grandes botones de color naranja, una corbata brillante de color azul eléctrico le caía por la pechera. En las manos llevaba grandes guantes blancos como Mickey Mouse o el Pato Donald. Sí, claro, dijo George, mirando el interior de la boca de tormenta. ¿Y un globo? Los tengo rojos, verdes, amarillos, azules. ¿Flotan?, preguntó George. ¿Que si flotan? La sonrisa del payaso se acentuó. Oh, sí, claro que sí, flotan. También tengo algodón de azúcar. George estiró la mano. El payaso le sujetó el brazo. Y entonces George vio cómo la cara del payaso se convertía en algo tan horrible que lo peor que había imaginado sobre la cosa del sótano parecía un dulce sueño.
Lo que vio destruyó su cordura de un zarpazo. Flotan, croó la cosa en la alcantarilla con una voz que se reía entre coágulos. Flotan. Sujetaba el brazo de George con un puño grueso y aguzanado. Tiró de él hacia aquella horrible oscuridad por donde el agua corría y rugía y aullaba llevando hacia el mar los desechos de la tormenta. George intentó apartarse de esa negrura definitiva y empezó a gritar como un loco hacia el gris cielo otoñal de aquel día de otoño de 1957. Sus gritos eran agudos y penetrantes, y a lo largo de toda la calle la gente se asomó a las ventanas y salió a los porches. ¡Flotan!, gruñó la cosa. ¡Flotan, Georgie! Y cuando estés aquí abajo conmigo, tú también flotarás. Del hombro de George chocó contra el bordillo. Dave Gardner, que ese día no había ido a trabajar al shotboat debido a la inundación, vio solo a un niño impermeable amarillo, un niño que gritaba y se retorcía en el arroyo mientras el agua lodosa le corría sobre la cara, haciendo que sus alaridos sonaran burbujeantes. Aquí abajo todo flota, susurró aquella voz nauseabunda, riendo, y de pronto sonó un desgarro y hubo un destello de agonía y George Ten Broeck dejó de existir. Bueno, eso es todo por hoy. Ustedes saben que por cuestiones de copyright no se puede leer todo el contenido, pero yo creo que eso es suficiente como para que se den una idea de la comparación entre esa escena en la película y cómo lo narra el autor en la novela original, de la cual salió el guión para hacer la serie y la película de eso. Entonces, déjenme sus comentarios, díganme si les pareció bien la lectura, díganme si se asemejó, si se imaginaron la escena, cómo se la imaginaron, si se la imaginaron diferente a la película o evocaron inmediatamente las escenas de la película mientras escuchaban la lectura. Déjenme todo eso si es que se animan, ¿no? Suscríbanse al canal, denle like, compartan y eso. Nos vemos en la próxima y chao.